Dios les bendiga, amados hermanos. Reciban un saludo desde Tijuana, Baja California, México. Somos la Iglesia Sublime Gracia. En este día vamos a empezar con una oración. Padre Santo, en el nombre de Cristo estamos rogando por toda la gente, Dios, que está en este momento enferma, Dios, del COVID, Señor. Que tú en tu misericordia, Dios, les salves y les sanes, Dios, por tu gran misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Ten misericordia. En este momento damos la palabra de fe, Señor, que el enfermo se levanta, Señor, de su lecho de dolor y que es sanado en el nombre precioso de Jesús. También te rogamos, Padre, que tengas misericordia, Dios, de los enfermeros, enfermeras, doctores y doctoras que están al frente de esta batalla, Señor, y que tú redobles sus fuerzas, que tú los protejas de contagio, Padre, y todas las viudas, las personas que los huérfanos que han perdido un ser querido, tú les fortalezcas y les consueles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a adorar al Señor. Te invito a que nos sigas con la transmisión. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Este canto se llama Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, perdido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos.
Jesús y Él es la verdad, el camino, la vida al Padre. Aleluya, el único y sabio Dios. Aleluya. Damos gloria a Dios por ese tiempo de comunión. Damos gracias
Gracias al Señor por su bendición, por su misericordia abundante. En estos días de miércoles, a lo largo de varias semanas, hemos estado considerando una enseñanza sobre el corazón. Debo decirles que acerca del corazón hay muchas enseñanzas, muchas enseñanzas. Esta es solamente una de ellas. El corazón como un tesoro, como un cofre más bien, un cofre de tesoros. Les he mencionado que a lo largo de toda la escritura la palabra corazón la vamos a encontrar más de 1000 ocasiones. Eso sin considerar que en algunos momentos la Biblia habla de entrañas y en otras ocasiones habla de riñones. Y en los contextos siempre hay que leerlos correctamente, porque algunos de esos versículos, cuando hablan de entrañas o de riñones, en realidad están hablando del corazón, el corazón del ser humano, no de cualquier corazón. Les he mencionado que el ser humano tiene un corazón en el espíritu. El cristiano, una vez que viene a Cristo, una vez que el ser humano viene a Cristo, Cristo entra en el corazón del espíritu humano. Lo transforma, lo hace semejante a Cristo, pero no solo eso. Ese corazón del espíritu viene a ser el lugar de habitación de Dios. Así lo diseñó Dios. Cuando vemos las verdades del tabernáculo en el desierto, el Señor le dice a Moisés: hacerme en un santuario y yo habitaré en medio de mi pueblo. Y el lugar donde se manifestaba Dios era en el lugar santísimo. El lugar santísimo prefigura al espíritu humano. Y he mencionado que la palabra corazón, al mencionarse en la escritura, cuando se lee en la escritura la palabra corazón, muy pocas veces se habla del corazón de Dios, muy pocas veces se habla del corazón del diablo, un corazón de león, por ejemplo. Es una sola ocasión aparece esa forma de alguien que tiene corazón de león, o el corazón de Jerusalén, el corazón de Babilonia, el corazón de una ciudad. Son como 5 versículos en total que hablan del corazón de una localidad, de una ciudad, el corazón o el medio de lo que era el huerto de Edén, era el corazón, o el corazón de la ciudad santa descrita en Apocalipsis, que es el punto central. Y así podemos ir encontrando, pero en el gran número de ocasiones que leemos corazón, se refiere al corazón del ser humano, ya sea en relación al corazón de su espíritu o al corazón de su alma. En realidad, en muy pocas ocasiones se habla de la víscera cardíaca del ser humano. Yo encuentro por lo menos 2 de ellas. Una, cuando le dan la noticia a Jacob que su hijo José aún vive y que es quien gobierna y administra todo el reino de Egipto. Dice la escritura que se desmayó. En realidad dice en sentido literal, se desmayó su corazón. Es decir, tuvo un pequeño infarto. Después se recuperó y dijo: basta, mi hijo José vive, vamos para estar con él. Hay otro momento en el que se habla del corazón físico, cuando Nabal, aquel hombre cuyo significado, el significado de su nombre es necio, fue tocado en su corazón físico, tuvo un paro cardíaco y permaneció con la afección de su corazón por algunos días y después finalmente murió. Ahí se habla del corazón físico de Nabal. En fin, les reitero, la gran mayoría de las veces se habla del corazón en razón del corazón del espíritu del ser humano o del corazón del alma del ser humano, y es que son diferentes. El corazón del espíritu es el lugar de habitación de Cristo, y el corazón del alma es el lugar en la mente donde se encuentra. El corazón del alma es el lugar donde se colocan o se ubican diferentes equipos del alma,
los 5 sentidos del alma, los 7 anhelos del alma, las facultades directivas, el intelecto, las emociones, los sentimientos, los afectos, los temperamentos, todo eso está en el alma. Y esos 7 equipos del alma, Dios quiere transformarlos. Dios quiere hacer un cambio completo en esas áreas del alma que están en el corazón, y el corazón es semejante a diferentes figuras o imágenes, y una de ellas es que el corazón es semejante a un cofre, al cofre de un gran tesoro. Y hemos ya avanzado, hoy vamos a terminar nuestro estudio, y dice el proverbio de 4:23, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa palabra guardada tiene que ver con aquello que es custodiado por un guardia, por una persona que tiene cierta autoridad a fin de proteger. Esa palabra guardada tiene que ver con alguien que está protegiendo. Y en este caso, como el proverbio está dirigido hacia uno mismo, está diciendo: nosotros somos custodios, somos guaruras, somos guardias de nuestro corazón. Dice: sobre toda cosa guardada, y sobre todas las cosas guarda tu corazón. Y la palabra guarda, como una encomienda, como una orden, tiene que ver con el sentido de ocultar, de preservar, de guardarle para que no sufra daños. Es la intención en realidad. En realidad la palabra guardada y el verbo guardar no tienen la misma raíz en el hebreo. Son dos palabras cuyos orígenes son diferentes uno del otro, porque la palabra guardada tiene que ver, insisto, con una persona que está custodiando. Muy bien, nuestro corazón es semejante a un cofre, y en ese cofre debemos atesorar en primer lugar la palabra de Dios. Y hablo de atesorar la palabra de Dios no en el sentido de comprar Biblias y guardarlas allá en una caja fuerte, sino la intención es que la palabra de Dios nosotros la leamos, la memoricemos, la guardemos en el corazón. Sabes, cuando tú memorizas la palabra de Dios, le das herramientas al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te utilice a fin de que hables palabras rema o palabras de bendición a otros. Es muy importante, si tú tuvieras una vocación profética, o si tú tienes, si tú ya eres profeta, o tienes una vocación profética, o tienes el don de profetizar, el don de profecía, y cuán importante es que te llenes de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo tome esa palabra que está atesorada en tu corazón y la haga remas, o palabras del momento, palabras de la necesidad, palabras de acuerdo o acorde a la circunstancia en la que tú te estás moviendo u otra gente se está moviendo. En estos momentos específicos nos hacen falta muchas palabras remas para entender primeramente el propósito de Dios en cuanto a la peste o pestilencia llamada COVID-19. Dios reprenda al diablo y a sus emisarios, y Dios reprenda al espíritu inmundo, a los espíritus inmundos que operan a través de este virus. Pero cuán importante es que Dios nos revele qué hay en cuanto al propósito divino, en cuanto al corazón de Dios, qué hay en su voluntad para su pueblo respecto de esta pandemia. Es muy importante, así que si tú te llenas de la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ser tomada por el Espíritu Santo, va a ser vivificada. Ahora, no solo te llenes de la palabra de Dios, hay que agregar a ello también unción, una comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo vivifique la palabra, pero es otra historia. Número 1, atesora la palabra, lee la palabra, llénate de la palabra, memoriza la palabra, pon en práctica la palabra, obedece lo que la palabra dice en cuanto a ti, en cuanto a tu conducta. Número 2, debemos atesorar la dignidad. La dignidad se atesora en santidad, en pureza, en limpieza.
un corazón limpio. Te tengo una buena noticia. Un corazón limpio puede ver a Dios. Ve a Mateo capítulo 5. Estoy repasando porque ya vamos a rematar hoy toda la enseñanza, pero ve a Mateo capítulo 5 y checa lo que dice en el verso 8. Mateo 5, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú estás buscando que tu dignidad sea un tesoro y te manifiesta tu alma en limpieza, en pureza, en santidad, y barres tu alma con la palabra, y barres tu alma con la oración, y barres tu alma, y la limpias tu alma, y tu corazón está limpiándose, tus ojos espirituales van a ver a Dios. Y cómo olvidar aquel salmo que dice: Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? ¿Quién subirá al monte de tu santidad? Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha desviado su corazón a las vanidades. Entonces, si tu corazón está limpio, vas a entrar al monte de la santidad del Señor, vas a ver a Dios. Gloria al Señor. Cuán importante es atesorar en el corazón la dignidad en santidad, en pureza, en limpieza. Y número 3, otro tesoro que debes tener en tu corazón es el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es un ungüento perfumado. Es un perfume aromático, grato, delicioso. Es perfume de vida, dice Pablo. Perfume de vida a los que estamos en vida. Y es muy importante. Decía el hermano Howard Katz, un pastor. Él era un hombre de origen judío. Él se convirtió a Cristo y él caminó en la obra del Señor mucho tiempo. Él pastoreó una iglesia en la ciudad de London, en Canadá, y él hablaba de lo que es el quemar los animales en fuego. Y decía, en realidad, cuando se quema un animal con huesos, con piel, con vísceras, no es un aroma de carne asada. Dice, es un aroma de basura podrida, dice él. Sin embargo, dice él, ese aroma de basura podrida es algo que tiene que contrastar con el aroma que se percibía en el lugar santo cuando se quemaba el incienso. Ahí donde se quemaba el incienso en el lugar santo, las ropas de los sacerdotes se impregnaban de aquel incienso, y cuando alguien que había estado en el santuario salía y se encontraba con otra persona, otro sacerdote o algún levita o algún otro israelita, aquella persona, cuando percibía el aroma, le decía: ah, tú has estado en la presencia de Dios, en cuanto al aroma del incienso. Los dos aromas contrastan, porque Pablo dice que para nosotros es aroma de vida, para vida, pero para los que están sin Cristo es aroma de muerte. Y es importante atesorar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús es un ungüento derramado. Un ungüento derramado es su nombre, un aroma suave, un olor suave, por el aroma de tus suaves ungüentos derramado es su nombre. Y número 4, debemos atesorar en el corazón el árbol de vida. Y quiero hacer una precisión. Seguramente fue hace 2 semanas o quizá 3, cuando cometí un dislate, un error, al decir que este árbol da fruto cada año. No, eso es incorrecto. Este árbol da fruto cada mes, un fruto por mes. Y es importante esto porque son 12 frutos que da al año, cada mes un fruto diferente. Y les mencioné que el hermano Robert Ewing le preguntó a un estudiante de biología cuáles eran los principios de vida, y sucede que son 12
principios de vida. Y entonces el hermano Robert entendió de parte de Dios que nuestro corazón del alma, así como el corazón del espíritu, el corazón del alma, tiene 12 principios de vida. Y esos 12 principios de vida son los 12 frutos del árbol de vida que da un fruto cada mes. Es importante atesorar el árbol de vida en el corazón porque el árbol de vida va a sacar las amarguras de nuestra vida, nos va a liberar de amarguras, nos va a liberar de todo ese tipo de mezquindades, egoísmos, celos malsanos que están ahí. El árbol de vida es para endulzar, no con diabetes al alma, sino endulzar correctamente nuestra alma, a fin de que nuestra alma esté sana, saludable, que camine rectamente nuestra alma. Así que el árbol de vida debemos atesorarlo. El árbol de vida es Cristo. Mencioné como aquel árbol que fue revelado a Moisés por el Señor, fue introducido en aquellas aguas amargas de Mara. Y la amargura de aquellas aguas se fue y las aguas fueron endulzadas. El pueblo bebió agua saludable, porque fue endulzada por la vida de Cristo. Cuán importante es experimentar la vida de Cristo a través de esta experiencia y atesorar el árbol de vida que es Cristo. Es muy importante en el corazón. Número 5, ya esto lo vimos en dos miércoles continuos, el amor. No cualquier amor, sino el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo, el amor ágape. Y en alguna ocasión les dije, y hoy les reitero, cuando nosotros leemos con detenimiento las 3 epístolas de Juan, primera, segunda y tercera epístolas de Juan, vamos a encontrar que todas las referencias, absolutamente todas las referencias que tienen que ver con la palabra amor o con el verbo amar en cualquiera de sus conjugaciones, siempre será la palabra ágape. Hay una sola excepción, pero en todas las epístolas, la primera epístola nada más de Juan, todas las veces que habla de amor o del verbo amar, todas son ágape. La segunda epístola también, todas las veces que habla de amor, amar, en cualquiera de sus conjugaciones, es ágape. Y solo una ocasión, en la tercera epístola de Juan, cuando Juan dice, mas Diótrefes que ama el primado. Esa expresión ama es Filadelfia, es fileo, y esto nos enseña que aún en el amor del alma hay mezquindades, hay egoísmos, hay acciones o actitudes de venganza, porque el alma necesita ser santificada. Es la única ocasión que habla del amor Filadelfia, pero todas las demás ocasiones habla de amor ágape. Y ahí en la primera epístola de Juan, cuando se refiere a amor ágape, por lo menos vas a encontrar unas, ya no puedo precisar ahorita, son 50 o 100 ocasiones la palabra amor o la palabra amar en cualquiera de sus conjugaciones. A lo largo de 5 capítulos vas a encontrar todas un bagaje. Si haces el reto de leer toda la primera epístola e ir marcando sutilmente cada palabra amor o cada expresión del verbo amar, cada una de ellas, después las vas a sumar y vas a encontrar un número altísimo de la palabra amor. Debemos atesorar el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo, amor agape, y nos quedamos en que debemos atesorar a Dios mismo. Y empezamos por el hecho de que el Padre va a venir a habitar dentro de nuestro corazón si nosotros caminamos en obediencia. En Juan 14, 23 encontramos este primer principio. El Padre Celestial junto con el Hijo van a venir a hacer habitación en nuestro corazón. En Juan capítulo 14, verso 23, leemos: respondió Jesús y díjole, el que me ama, esa palabra me ama, está hablando de amor ágape, dice, mi palabra guardará y mi Padre le amará, nuevamente con amor ágape,
y vendremos a Él y haremos con Él morada. Noten, vendremos, el Padre y el Hijo van a venir a nuestro corazón a hacer morada. Allá en Efesios 3:19, también ya lo habíamos leído la semana pasada, esto es un remache al clavo. En Efesios 3:19 dice el apóstol Pablo lo siguiente: y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Noten, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. La palabra plenitud nos habla de llenura total, de llenura de perfección. Y bueno, no estoy seguro si en Colosenses también, en Colosenses capítulo 1, allá en el verso 10, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, de todos modos, ya vimos en Efesios, debemos ser llenos de Dios. En 2 de Corintios 6:16, dice ahí, y que concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Lo que Dios quiere es que nosotros lo tengamos como un tesoro a Él en el corazón, el Dios que no puede habitar, el Dios que es tan gigante que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, puede venir a ser contenido en un corazón humilde, en un corazón sencillo. Y bueno, el Hijo, ya vimos al Padre, ahora vamos a ver al Hijo. En Efesios 3:17 dice, Efesios 3 capítulo 17, que habite Cristo por la fe. Noten, que habite Cristo, el Hijo, por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y fundados en amor, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Así que el Padre, el Hijo, en realidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, no son tres dioses. Pero lo que está dando a entender la Escritura es que las tres personas de Dios pueden estar en plenitud dentro de nuestro corazón, no del corazón físico. A veces yo señalo de manera incorrecta el pecho como el lugar del corazón. No estoy hablando del corazón físico, estoy hablando del corazón del alma. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cristo ya habita por la fe en nuestro espíritu humano y ahora Cristo quiere también habitar en el corazón del alma. Y allá en Juan 14:20, en Juan 14, capítulo 14, verso 20, dice el apóstol Juan, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Cristo está hablando de manera literal aquí. Solamente Juan registra las palabras del Señor Jesucristo y Él está diciendo que nosotros estamos en Él, pero Él está en nosotros. En Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Cuán importante es que nosotros anhelemos que el Señor entre y llene nuestras vidas. En Efesios 1:23 habla de que la iglesia es la plenitud de aquel que llena las cosas en todos. Dice Efesios 1:23, la cual es la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. Cristo llena nuestros corazones, y Cristo llena la iglesia. En Efesios 2:21 dice, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo en el cual Cristo Jesús, el Señor, venga a habitar. Mencioné en ocasiones pasadas, Dios no habita en templos hechos de manos. No es una palabra de mi corazón, es algo que está escrito, es algo que está en la Escritura. Dios no habita en templos hechos de manos, pero habita en nuestros corazones. Muy bien, y también el Espíritu Santo debe ser parte de nuestro tesoro. Qué hermoso tesoro. Vayan haciendo cuentas del tesoro. Con este ya tendríamos ocho tesoros guardados en el corazón: la palabra de Dios, la dignidad en limpieza, en santidad, en pureza,
el nombre de Jesús, que es un ungüento delicioso, es un perfume aromático, el árbol de la vida, el amor, y Dios mismo, el Padre, el Hijo y ahora el Espíritu Santo. En Juan 14, 17, habla de que el Espíritu Santo venga a estar con nosotros. Juan capítulo 14, verso 17. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. La palabra en, dentro de. El Espíritu Santo será dentro de nosotros, y si está dentro de nosotros es importante guardarlo como un tesoro, atesorarlo. Me gusta mucho, voy a regresar un poco con Cristo, pero tiene que ver con el Dios mismo. Allá en Lucas capítulo 24, en el verso 29, Lucas 24, 29, mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Cleofas y su amigo no habían discernido que el Señor Jesús era el que iba con ellos en aquel camino a Emaús. Habían salido de Jerusalén y tenían que caminar varios estadios, y cuando llegan a Emaús y entran a aquel mesón, el Señor hace como que va más lejos y le dice, no, quédate, tu plática es muy buena. Pues claro, el Señor les estaba abriendo las Escrituras y lo forzaron a quedarse con ellos. Dios quiere que nosotros seamos como Cleofas y su amigo, que mantengamos a Dios en nuestro corazón, no tanto por la fuerza, sino en un ambiente de cordialidad, creyendo que Él es un gran tesoro en nosotros. Y también el Espíritu Santo, así que regresamos con el Espíritu Santo, y allá en 1 Corintios 3, 16. 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aleluya, dice que ya está haciendo habitación en nosotros, así que lo que Dios quiere es que el ambiente para Dios sea un ambiente de cordialidad, no un ambiente de pecado que haga que el Señor se sienta incómodo en una vida de pecado. Allí mismo en 1 Corintios 6, 19 dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo está dentro de vosotros, el cual tenéis perdón de Dios y que no sois vuestros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Segunda de Timoteo 1:14. En segunda de Timoteo capítulo 1, verso 14, el apóstol Pablo va a decirle a Timoteo, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. El buen depósito, el Espíritu Santo ha sido depositado en nuestros corazones y ahora Él habita en nosotros. Romanos 8:11. En Romanos 8:11, aleluya, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dentro de vosotros, dice, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Me gusta a mí aquí la reiteración, la manera reiterada, el pleonasmo que utiliza Pablo. Pablo utilizó muchos pleonasmos a lo largo de sus epístolas, pero me gustan esos pleonasmos. Son una forma de estar machacando, de estar golpeando el clavo tantas veces hasta que penetra en el corazón y se queda ahí clavado, como dice Eclesiastés. Entonces, estas verdades deben quedar clavadas en el corazón. El Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Este versículo 2 veces va a decir
el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, va a decir 2 veces que mora en nosotros, en fin. Entonces, cuán importante es que el Espíritu Santo sea un tesoro de nuestro corazón, algo que guardamos celosamente. En el verso 9 dice, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Qué tremenda tragedia. Hay que hablar en la palabra a la gente que no tiene a Cristo para que tenga a Cristo. Pero el que tiene a Cristo tiene el Espíritu de Dios morando, haciendo habitación. ¿Recuerdan lo que dije al principio hoy? El tabernáculo, la instrucción de Dios a Moisés para construir el tabernáculo en Éxodo 25:8, hacerme en un santuario y yo habitaré en medio de mi pueblo. La razón del tabernáculo en el desierto era que Dios habitase dentro de su pueblo, en medio de su pueblo. El tabernáculo estaba, no es una paradoja, sino es una verdad espiritual. El tabernáculo estaba en el corazón del campamento. Era el corazón del campamento, el santuario. Y Dios habitaba en medio de su pueblo. Y un día que hagas un ejercicio muy sencillo, tomando las 12 tribus que acampaban alrededor del santuario, al tomar la proporción, el número de pobladores, vas a encontrar que se formaba una gigantesca cruz. Aquel campamento era una cruz gigantesca. Aleluya. Y la cruz también se daba en el transitar de los sacerdotes dentro del santuario, del lugar santo, en su caminar para quemar incienso, para poner aceite al candelero, para poner incienso a los panes. Gloria al Señor. Pero reitero, el tabernáculo estaba en el corazón del campamento. El tabernáculo era el corazón del campamento y ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Aleluya. Muy bien. ¿Qué otro tesoro debemos tener en el corazón? Bueno, ya tenemos la palabra, ya tenemos la dignidad con santidad, pureza, limpieza, ya tenemos el nombre de Jesús, ya tenemos el árbol de vida que nos libera de amarguras, ya tenemos el amor de Dios, ya tenemos a Dios mismo. Llevamos 8 tesoros guardados en el corazón, guardemos un tesoro más. En 2 de Corintios 4, 6 y 7, versos 6 y 7, 2 de Corintios capítulo 4, versos 6 y 7. Dice ahí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, noten, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y noten, tenemos empero este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Leí 2 de Corintios capítulo 4, versos 6 y 7. Me gusta mucho esto. Dios quiere que atesoremos su gloria. Dice vasos de barro, vasos de lodo. En Génesis capítulo 2, verso 7, leemos, y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. Algún comentarista de las Escrituras dice que el texto original habla de arcilla roja, y lo lee así este hermano en Cristo. Dice, formó pues Jehová Dios al hombre de arcilla roja, del polvo de la tierra. Y ahora tiene sentido lo que dice Pablo cuando escribe a los Corintios. Somos lodo en manos del Señor, somos arcilla, somos vasos de barro. Y siendo vasos de barro, bueno, Dios quiere mostrar su gloria a través de vasos de barro, vasos de lodo. Y la gloria de Dios es lo que debemos atesorar. Y alguien dirá, ¿por qué vasos de barro?
Bueno, para que la gloria siempre siga siendo de Dios, para que la gloria no se nos pegue a nosotros, sino simplemente la disfrutemos con acción de gracias. Hay un testimonio que daba un evangelista de muchos años de vida, ya está con Cristo, ya se fue con el Señor. Este evangelista, Dios le usó en muchas maneras, y este evangelista da un testimonio. Dice que una ocasión, hace ya muchos años, quien era vicepresidente de Guatemala, le llamó al evangelista y le dijo: oye, mándame a alguien que me hable de tu Cristo. Y el evangelista investigó y mandó a un indígena guatemalteco, un indígena que no había tenido instrucción primaria, pero que había tenido un encuentro con Jesucristo y que había entendido lo que era la salvación, y él era un indígena salvo. Y cuando llegó con aquel hombre encumbrado en el poder en Guatemala, pues el vicepresidente se sintió molesto, se sintió defraudado, y bueno, después de aquel encuentro entre el vicepresidente y el indígena, le llamó nuevamente al evangelista y le dijo: oye, ¿qué no te diste cuenta que me enviaste a un burro? El evangelista le contesta con una risa, le dice: ¿no viste quién estaba sobre el burro? En otras palabras, no es tanto menospreciar a aquel hermano en Cristo indígena de Guatemala, sino lo que pretendemos establecer es que nosotros somos lodo, somos barro en las manos del Señor. Y aquel hermano en Cristo indígena llevaba a Cristo sobre sí. Él cargaba a Cristo. Y nosotros debemos exhibir a Cristo, mostrar a Cristo. Me gusta una de las despedidas que hace William Carey, el fundador de la misión contemporánea, de la obra misionera. William Carey, cuando estaba a unos días de partir a la presencia de Dios, habló con quien vino a ser el fundador de la primera iglesia cristiana en Calcuta, en la India. Más bien ese hermano fue a ver a William Carey, y después de platicar un poco sobre el funcionar de la universidad y cómo habría de fundar la universidad y todo eso, se despidió y se iba. William Carey le llamó. William Carey ya había tenido 3 infartos o más. Estaba muy debilitado. En su poca voz que tenía, William Carey le gritó, le llamó, y regresó aquel hombre, aquel hermano en Cristo. Y William Carey le dijo: cuando yo vaya al cielo, no hablen de William Carey, hablen del Salvador de William Carey. De eso se trata, que nosotros, a pesar de ser barro, a pesar de que nuestro corazón sea un corazón sencillo, tenga como un gran tesoro la gloria de Dios. Lo voy a expresar en una ilustración muy sencilla. Si tú tienes en una vasija de barro crudo, barro que no se ha cocido en el horno, o una vasija sin adornar, que sí se coció en el horno, pero no fue adornada, una vasija rústica, que no fue adornada, y dentro de la vasija pones joyas, muchas joyas muy preciosas, ¿qué es lo que te atraería a ti? ¿Las joyas o la vasija de barro? La gran mayoría diría: bueno, me atraerían las joyas. Pero aún a pesar de ello, otros dirían: y el contraste entre las joyas y la vasija misma, porque las joyas son muy valiosas y la vasija da la impresión de no tener un valor atractivo, tiene un valor ínfimo, un valor pequeño. Ese es el punto. Somos vasijas de barro, dice el apóstol Pablo. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahí está la gloria de Dios. Tenemos, empero, este tesoro en vasos de barro, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, tú has orado por un enfermo y has visto que él sana. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! ¿Para quién es la gloria? ¿Para ti o para el que hizo la sanidad? El único que hace sanidades es Dios. Luego entonces, si mantenemos una actitud de asnos huesudos, la gloria siempre será de Dios. Pero la tendremos nosotros, la llevaremos sobre nuestros lomos, caminaremos y llevaremos siempre la gloria de Dios sobre nuestros lomos. Y entonces nosotros podemos entender esto de una manera mejor. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21. 2 de Timoteo 2, 20. Vean lo que dice. El capítulo 2, 2 de Timoteo 2, nos habla de diferentes características del Hijo de Dios. Y en los versos 20 y 21 nos habla de la sexta característica de un Hijo de Dios. Y dice, verso 20, mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Gloria al Señor. Leí 2 de Timoteo capítulo 2 versos 20 y 21. Y lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es un contraste de vasijas. No está diciendo que las vasijas de oro y plata sean vasijas de honra. No está diciendo que las vasijas de madera o de barro sean vasijas de deshonra. No. Lo que está diciendo es que la vasija que se mantiene en dignidad, en santidad, en limpieza, en pureza, ¿recuerdan lo que veíamos en el punto 2? Es una vasija para buena obra. Y lo que hace una buena obra es mostrar la gloria de Dios. Unos ejemplos prácticos pueden ser los siguientes. Un día tú te levantas, has hecho oración a Dios, has dado gracias a Dios, te has consagrado, estás en una actitud apacible, gloriosa, y entonces sales a la calle y en un momento dado una persona está enferma y tú oras por esa persona y esa persona sana. ¿Y qué me hizo? Recuerdo mi pastor en México, ya está con Cristo él ahora. El pastor, el hermano Nicolás Ruiz Bedoya, estando en el Jardín de las Rosas, fuera de lo que es la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, ahí en el Jardín de las Rosas, él se plantaba cada miércoles a predicar el Evangelio. Un día pasó por ahí una mujer que tenía un tumor. Iba a ser operada, ya tenía todo listo, la cirugía ya estaba programada, tenía todos los documentos clínicos, hospitalarios que diagnosticaban el tumor, el lugar y todo eso. Y ella pasó por ahí y escuchó al pastor predicar. Y cuando el pastor oró por necesidades, aquella mujer se acercó y el pastor le impuso manos y oró por ella. Entonces ella empezó a dar gritos. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? El pastor estaba un poco asustado, no sabía qué es lo que estaba pasando, se alejó un poquito de ella, dice, no, pues yo solo únicamente puse mis manos sobre su cabeza. Dice, no, ¿qué me hizo? Dice, yo tenía un tumor, aquí están los papeles, me iban a operar, ya no tengo nada, me toco donde estaba el tumor, ya no tengo nada.
Entonces, ahí está una obra de Dios predeterminada, pero toda la gloria es de Dios. Toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración son de Dios, no son nuestras. Insisto, somos barro, somos vasijas de barro, tal vez hasta vasijas de barro crudo que no hemos entrado al horno, pero toda la gloria es de Dios. Otro testimonio, pensemos en otro testimonio. Pensemos que voy a dar un testimonio de Samuel Morris. Samuel Morris, un hombre de color, un príncipe de una tribu africana. Él a edad muy temprana tuvo un encuentro personal con Jesucristo y de alguna manera él tuvo que viajar de África a Estados Unidos, llegar a Nueva York, y buscó en Nueva York a un misionero cristiano. Lo encontró, gracias a Dios. Él estuvo orando y Dios lo llevó con él, con ese misionero cristiano, y ese misionero cristiano salía para asistir a una reunión de iglesia, y este joven le dijo: bueno, vengo a buscarte para que me hables del Espíritu Santo y de la unción del Espíritu Santo, o algo así. Para que me hables del Espíritu Santo, dijo. Dice: mira, estoy saliendo a un culto, pero quédate aquí y yo regreso más tarde. Y cuando aquel hermano regresó a su casa, se encontró en el sótano a Samuel Morris con 7 nuevos convertidos a Cristo. Porque Samuel Morris en realidad tenía una unción. Él, cuando se enteró de que podía hablar con su Padre Celestial, él hablaba con su Padre Celestial y gritaba incluso hacia su Padre Celestial y buscaba todo el tiempo para hablar con su Padre Celestial. Es algo que deberíamos hacer nosotros. Samuel Morris, en cosa de muy pocos años, hizo una revolución en una universidad, ahorita no recuerdo qué universidad era, Ford, en Indiana, es en el estado de Indiana. Bueno, él fue a la universidad, estuvo ahí. Desgraciadamente falleció a una edad muy joven, a los 20 años de edad. Pero en los pocos años que él caminó con Cristo, él mostró la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Entonces, reitero, cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que nosotros somos vasijas dentro de una casa grande, que hay vasijas de oro, hay vasijas de plata, hay vasijas de madera, vasijas de barro. No está diciendo que unas son de honra y otras de deshonra en razón del material que tienen. Está diciendo que son vasijas de honra las que están limpias en santidad. En santidad. Gloria sea al Señor. Entonces, si tú vas atesorando todo esto y tú te llenas, tu dignidad es guardada en santidad, en limpieza, en pureza, eres un vaso destinado a retener la gloria de Dios. Eres un vaso a través del cual Dios puede dar palabra de ciencia, de sabiduría. Eres un vaso a través del cual Dios puede obrar sanidades, prodigios, milagros. Eres un vaso a través del cual Dios puede manifestarse a la humanidad. Gloria sea al Señor. Entonces tienes una lista de 9 diferentes tesoros que puedes guardar en tu corazón. 9 tesoros valiosísimos que tienen un valor mucho mayor que el oro o las piedras preciosas. Así lo dice el Salmo 19, deseables son más que oro y más que mucho oro afinado. ¿Cuáles? Las palabras de Dios, los dichos de Dios, los testimonios de Dios, toda la palabra de Dios es deseable mucho más que oro. Entonces, ¿cuáles son estos 9 tesoros? La palabra de Dios. Atesorarla en el corazón, obedecerla, ponerla por obra, memorizarla, llenarnos de ella, saturar todos los canones de la palabra de Dios. La dignidad en santidad, en pureza, en limpieza. El nombre de Jesús
el ungüento precioso, el perfume aromático, el árbol de vida, el amor, Dios mismo y la gloria de Dios. El Señor les bendiga. El miércoles próximo empezaremos un estudio nuevo.